Vamos a dar un breve repaso a los tiros oblicuos, que son aquellos lanzamientos de proyectiles que son lanzados con un ángulo sobre la horizontal. El movimiento del cuerpo será el resultado de sumar un movimiento de avance que ocurrirá en el eje X con el de caída en el eje Y. Resulta un movimiento acelerado y curvilíneo. Acelerado, pues la gravedad tira del cuerpo hacia abajo y lo hace descender. Y curvilíneo, pues la ecuación de la trayectoria que sigue es el de una parábola. En esta primera parte del vídeo estás viendo diversos ejemplos de lanzamientos, todos a la misma velocidad inicial, 20 metros por segundo. Y lo único que hago variar es el ángulo de lanzamiento del proyectil. No hay más variables que influyan en este movimiento, si acaso el punto desde donde lanzamos, la coordenada de lanzamiento. Podemos lanzar desde el suelo o bien iniciamos el lanzamiento desde una altura elevada sobre el suelo. Recuerda esto porque es importante. En todos los tiros oblicuos habrá que fijar esas condiciones si queremos tener toda la información del movimiento, que son la posición desde donde lanzamos, la velocidad inicial y el ángulo sobre la horizontal. Como puedes ver en estos lanzamientos, hay una serie de magnitudes que pueden ser calculadas y que casi siempre aparecen en los problemas numéricos de estos tiros, como son el tiempo que tarda el proyectil en tocar el suelo desde que es lanzado, la coordenada donde finaliza el movimiento y la velocidad en ese momento, o incluso la ya comentada ecuación de la trayectoria. Al final de este vídeo haremos un problema numérico donde se hacen esos cálculos, pero también es interesante que analices, y las ecuaciones del movimiento te permiten hacer esos análisis, cuál debe ser el ángulo donde conseguimos que el cuerpo llegue lo más lejos posible, o incluso cuáles deben ser las condiciones iniciales del tiro para que el proyectil que lanzamos llegue a un punto deseado. Habrás comprobado en esta simulación que hay un solo ángulo donde el alcance es máximo, o que podemos conseguir el mismo alcance del proyectil con más de un ángulo de lanzamiento. Todo esto se puede demostrar a partir de las ecuaciones del movimiento, y te animo a que investigues cuáles son las soluciones a estos problemas que te planteo. Las simulaciones que hay disponibles te permiten visualizar el movimiento que estamos estudiando, jugando y modificando los valores iniciales del movimiento. Te recomiendo un análisis de cómo varía la altura que alcanza el proyectil o el alcance de este cuando modificamos las variables que influyen. Es muy importante que sepas llegar a las ecuaciones que caracterizan este movimiento. Un asunto muy importante que afecta a este es la descomposición del vector velocidad en sus dos componentes cartesianas. Recuerda que el vector velocidad inicial forma un ángulo con la horizontal y por tanto debes conocer el valor de ambas componentes, pues las necesitas para incluirlas en las ecuaciones del movimiento de cada eje. Recuerda que el movimiento de avance del proyectil se considera como uniforme, siempre a la misma velocidad. Y en el eje Y tendremos un movimiento con aceleración constante, la de la gravedad. Fíjate cómo se obtiene el vector de posición. La ecuación del vector que nos da la posición sobre el eje X más el vector de posición sobre el eje Y. Se combinan y resulta el vector de posición. Esto es
un movimiento compuesto. De estas ecuaciones solo te voy a destacar las dos velocidades iniciales sobre cada eje, v0x y v0y, cuyo valor es v0 por el coseno de alfa y v0 por el seno de alfa, respectivamente. La posición inicial sobre el eje y 0 será 0 si lanzamos desde el suelo y será la altura desde donde lanzamos si no lo hacemos desde ese punto. El resto ya es conocido por ti, pues es muy similar al tiro horizontal. Te voy a destacar aquí, en el vector de posición, la influencia de las variables que te he comentado anteriormente: el módulo de la velocidad inicial, el ángulo que figura en las funciones trigonométricas seno y coseno, y la altura desde donde se lanza el proyectil. Mira cómo queda el vector de posición cuando sustituimos los valores de las variables que influyen. Lanzamos desde el origen y suponemos una velocidad inicial de 20 metros por segundo y un ángulo de inclinación de 30 grados. Resolvamos un problema numérico de tiro oblicuo. Este puede ser un problema básico, otros pueden introducir alternativas de cálculo, como si el proyectil pasa o impacta sobre un obstáculo, y los típicos problemas donde se lanza un balón de baloncesto a canasta o un saque de fondo en voleibol. Son situaciones alternativas con un movimiento similar al de los tiros de proyectiles. En este problema que te planteo, lanzamos un proyectil desde el origen con una velocidad inicial de 100 metros por segundo con un ángulo de 45 grados sobre la horizontal. Con esto es suficiente, ya tengo el valor de todas las variables que influyen en mi movimiento. Haré el cálculo del alcance del proyectil, es decir, calcularé la coordenada x de impacto, el tiempo que está el proyectil en el aire y la altura máxima que alcanza. Como siempre, y así te lo recomiendo, ecuación de posición de velocidad y de aceleración. El alcance se calcula haciendo la coordenada y igual a 0. Independientemente desde dónde se lance, la coordenada y en el momento de llegar al suelo es 0. Cojo la ecuación de la posición sobre el eje y sustituyo este valor, quedándome una sola variable, el tiempo de vuelo, y se resuelve. Hay dos soluciones posibles y ambas son lógicas. La primera solución, t igual a 0, marca la posición del lanzamiento y la segunda, el tiempo de vuelo del proyectil. Este tiempo lo sustituiré en la ecuación de la posición sobre el eje X y calcularé cuánto avanza el proyectil en esa dirección. Con esto hemos resuelto ya dos de las tres cuestiones que queríamos resolver. Las soluciones son 14,4 segundos de vuelo y un avance de 1018 metros. Para el cálculo de la altura máxima, debo saber que en ese punto la componente de la velocidad en el eje y se anula. Por tanto, me voy a la ecuación de la velocidad en el eje y calculo cuánto tiempo invierte el proyectil en llegar al punto más alto.
y posteriormente, con ese tiempo, me voy a la ecuación de la posición sobre el eje Y y calculo la coordenada Y en ese instante. Y ya está. La solución en este caso es que el proyectil sube hasta una altura de 255 metros.